¿cuál es la diferencia con el pasado? Si en el pasado se entregaban programas sociales que entregaban alguna ayuda económica. Hoy tenemos grandes diferencias, pero una fundamental y central, que estos programas hoy son derechos para el pueblo de México. Es decir, que son políticas institucionalizadas. En este año esperamos llegar a la meta de 2 millones de personas que tengan este apoyo. Y son desde niños o niñas que les puedes cambiar la vida, sobre todo cuando son pequeños, también con el apoyo de la rehabilitación, que tenemos ahí un acuerdo con la Fundación Teletón, Muy bien. y atendemos a 25,000 niños que se les paga su terapia de manera gratuita y que de verdad se cambian vidas. Que el salario mínimo, o sea, se elevara como no se había elevado nunca antes, eso Así fue es. relevantísimo, ¿no? ¿Por qué es muy relevante? Porque los mexicanos somos muy trabajadores. Antes se decía que el mexicano era flojo y no era verdad. Nada más que ese trabajo, ahí, no es cierto. ese trabajo no era bien remunerado. Hoy la gente trabaja y tiene un salario digno por ese esfuerzo que realiza. La beca Rita Cetina ahora es universal en la secundaria y se va caminando para el tema de la primaria con apoyos para útiles y uniformes, y de esta manera tener un círculo que permita darle el mayor apoyo a los jóvenes. Y para el que no quiere ir a la escuela, por alguna no quiere o no tiene condiciones para ir a la escuela, que esté en edad laboral, pues el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí hay un control de la Secretaría de Hacienda para garantizar estos recursos. Porque además está puesto en la Constitución. Porque además o sea, está no en es la como que de repente dices, Constitución. no, pues ya saben que ahí se ven, No. abuelitos, abuelitas, va y no hay, ahora sí que de dónde das, ¿no? Además, elevar los programas a rango constitucional es justo eso, dejar garantizado que el recurso del pueblo sea para el pueblo. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar aquí en nuestro país, en la República Mexicana. Oye, pues el tema del bienestar, en efecto, lleva demasiados años posicionándose ya como un asunto más filosófico que meramente programático, ¿no? Sí, así es. Y yo me siento muy contenta que nos toque esta responsabilidad. Oye, ¿qué es el bienestar? Porque en efecto escuchamos hablar del bienestar todos los días. Ya por supuesto se ha convertido en un concepto que hasta en los memes a veces todo el mundo ocupa. Pero ¿qué es el bienestar? ¿Cuál, digamos, es la cobertura de pensamiento que trae el bienestar detrás? Bueno, el bienestar se planteó como un concepto que ya era la cuarta transformación y tiene que ver con el bienestar colectivo, tiene que ver con la justicia social, mirar a todos los grupos vulnerables, apoyar a los que están en edad productiva, que le sigan echando ganas, pero sobre todo que la gente viva con un ingreso básico que le permita salir adelante. En México, pues tenemos una historia en donde el salario mínimo pues era muy bajo para todos los trabajadores y hoy se está recuperando el valor del esfuerzo de todos los días de los trabajadores y también se está reconociendo la vida de trabajo de los adultos mayores, de las mujeres. Se da apoyo a quienes, como las personas con discapacidad, requieren un apoyo adicional y que no se pueden desarrollar en la sociedad sin un impulso, sin inclusión, de tal manera que para nosotros el bienestar es por lo que por muchos años luchamos, que fue primero a los pobres, atender primero a los más olvidados, para que todos estemos bien. No es solamente enfocarnos, sí primero a quienes más necesitan los apoyos, pero para encontrar un bienestar, un estar viviendo dignamente de todo el país. Entonces, eso es lo que buscamos. Y vamos, ahora sí que vámonos por partes, ¿no? En efecto, y vamos a hablar más adelante de ello, el tema del salario mínimo, vamos a hablar también del tema de la reducción de la pobreza extrema en este país. O sea, pues ahí están los datos y los números, ¿no? Pero en efecto, déjame detenerme en el tema de empezar con las personas más necesitadas en nuestro país, que siempre,
del presente, o sea, de toda la vida, siempre han sido algo parecido a un mercado electoral, ¿no? Se conceptualizaba, digamos, cualquier programa o ayuda social solamente como un mercado de votos en cada elección y en los discursos de los políticos previamente. Ahora parece, en efecto, que se está construyendo, digamos, todo un entramado institucional para así resolver el problema de la desigualdad en México. Sí, esto es muy importante porque muchas veces me preguntan que cuál es la diferencia con el pasado. Si en el pasado se entregaban programas sociales que entregaban alguna ayuda económica. Hoy tenemos grandes diferencias, pero una fundamental y central, que estos programas hoy son derechos para el pueblo de México. Es decir, que son políticas institucionalizadas y que van constitucionales, además, ¿no? Así es, y que para cambiar eso, pues el pueblo tendría que estar de acuerdo, porque hay que recordar que las reformas constitucionales para hacerlos un derecho a estos programas, estas políticas de bienestar, pues hay que tener mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, senadores y pasar por la mayoría de los congresos estatales. Entonces, es una decisión mayoritaria del pueblo. Y esto es muy importante porque hoy las personas están empoderadas sabiendo que son sus derechos y que los van a exigir en caso de que no se cumpla. Nosotros estamos cumpliendo al 100 y más la presidenta ha aumentado el número de programas que se otorgan a la población, pero aquí es muy importante que es una política pública del Estado mexicano, que ya no es el vaivén que llega un gobierno y pone unos programas, llega otro gobierno, pone otros programas. O sea, no es el tinaco rotoplas, digamos, exactamente, ¿no? Así, o sea, sí es poner un entramado institucional para que esta sea una política, como decíamos, ¿no? Pública del Estado mexicano. Así es. A ver, ayúdame, y si se me olvida alguna, me ayudas, me echas la mano. Están, por supuesto, la primera de todas las pensiones que ya tiene muchos años operando y que además es un programa muy querido por las abuelitas y los abuelitos de nuestro país. Está la pensión para los adultos mayores. Así es. Está, ahora también se añaden la pensión para las mujeres, madres solteras o no, pero son mujeres mayores de 60 mayores años. de 60, entre 60 y 64, antes de que puedan entrar también en el universo de los adultos mayores, ¿no? Así es. Está la pensión de personas con discapacidad. con discapacidad. ¿Qué pasó con lo del Sembrando Vida, no? Porque también estaban las pensiones para... Sí, Sembrando Vida es un programa que también se elevó a rango constitucional y que se sigue apoyando a las sembradoras y sembradores con un jornal mensual para que siembren su parcela. Pero la verdad, Sembrando Vida es un programa extraordinario. Y ya pasados 7 años, ya los sembradores ya están produciendo, comercializando sus productos y justo se está en esa etapa para apoyarlos a ya no solo ser sembradores, sino productores. Ese programa nació para que se sembraran árboles. Así en es. realidad no era para tener necesariamente en un arranque, no era para tener producción agrícola. Así es, era para la autosuficiencia alimentaria de las familias más pobres del país, que han sido las personas indígenas. Y efectivamente nació con un objetivo que era sembrar 1,000 millones de árboles. Se ha superado la meta. ¿Ay, en serio? Sí, ha sido muy importante porque se han sembrado 1,000 millones de hectáreas y más de 1,000 millones de árboles. Casi estamos llegando a los 1,500 millones de árboles que se han plantado. Hay árboles maderables de todas las especies, frutales, porque se combina. El maderable tarda en crecer unos 20 años. Sí. Y mientras tanto se siembran árboles frutales, que su ciclo es más corto, y también la milpa, maíz, frijol, hortalizas para el consumo de las familias. Pero ya están produciendo más allá del autoconsumo. Así es, pero se han alcanzado los objetivos, que era la reforestación, que coman los que nos dan de comer, que comieran los campesinos, que siembran la tierra para que todos tengamos alimentos en la mesa y que ellos y sus familias tuvieran esos alimentos. Esos eran los grandes objetivos del programa que se han alcanzado y ahora en el segundo piso
pues estamos construyendo otro entramado para apoyarles en la comercialización. Ahora también está, recientemente lo anunciaste, Ariadna, un programa para ayudar justamente a los productores agrícolas, ¿no? Bueno, ahí la Secretaría de Agricultura entrega apoyos a los pequeños productores, la gran mayoría de menos de 5 hectáreas, que son pequeños productores y que han necesitado a lo largo del tiempo estos impulsos. La Secretaría de Agricultura diseñó unos créditos que se llaman Cosecha en Soberanía, justo para poder avanzar ya no solamente en el autoconsumo de la familia, sino ir más allá. Y que en el campo pues también se tiene que trabajar mucho porque pues históricamente ha habido coyotes que le compran la cosecha a los campesinos y ellos la venden a otros precios. Tenemos el ejemplo de la Y luego hasta tortilla. acaparan el producto, ¿no? Así Se es. pasan de lanza, hijo. O sea, no nada más juegan como intermediarios y coyotaje, sino que acaparan y hacen acaparamiento de producto para que se encarezca, ¿no? Así O es. sea, Y tú ves ¿cómo que el no? maíz cuesta 5 o 6 pesos la tonelada, pero la tortilla cuesta más de 20 pesos. Entonces, es ahí donde la Secretaría de Agricultura sigue trabajando para fortalecer estos apoyos al campo que les permitan pues, vender sus productos de manera más digna. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Tú y yo nos estamos echando un cafecito, secretaria. La producción de café en México se ha convertido también en una producción muy relevante sobre todo para ciertas zonas del país, ¿no? Para el sureste de entrada, en donde contamos felizmente con la altura para sembrar y Así cosechar es. café, pero también en parte del Bajío. Sí, bueno, la producción de café se ha expandido en el país y tenemos café de la mejor calidad en Sembrando Vida. Además, la producción que se tiene está llegando a superar el 20% de la producción nacional, lo que produce Sembrando Vida de café. Y ya los sembradores están empaquetando, están algunos ya exportando. Y el café ha tomado una gran relevancia porque además nuestro café es muy bueno. Es maravilloso Así el que café hay que mexicano. consumir café mexicano. O sea, sí nos damos un quién vive con el café colombiano, la Así es, neta, ¿eh? O sea, claro. sí es maravilloso. Oye, ¿y qué otras cosas? Porque obviamente tú eres la secretaria del bienestar y tienes clarísimo todo el mapa, pero ¿qué cosas a veces ni vemos ni nos enteramos en México que están ocurriendo de la mano o gracias a la existencia de estos programas sociales? Mira, algo fundamental es que los programas tratan de ser universales para atender a la población en su conjunto de quien tiene una necesidad, una carencia específica. Las personas con discapacidad... Ese programa también es Sí, relevantísimo. para mí es un programa muy humano, porque atendemos a personas con discapacidad de 0 a 64 años en 24 estados donde los gobernadores colaboran con parte del presupuesto. Y vemos, Independientemente del partido que haya sido, así es, por el que hayan sido electos, ¿no? así es, solo 8 estados no se han sumado, pero yo no pierdo la fe de que se sumen, porque lo que apoyamos en la pensión para personas con discapacidad, que también ya es un derecho en la Constitución, es a impulsar a las personas que tienen una condición donde el ambiente no les permite ir a la escuela, trabajar, tener mejores ingresos, de tal manera que la pensión primero es un reconocimiento a una condición de vida que antes no se tocaba. El gobierno... Ni se mencionaba, ¿no? En la sociedad, ya deja tú en el gobierno, en la sociedad parecía que a las personas con discapacidad, pues era mejor así como ni hablar, ni se mencionaba que había una discapacidad en casa, ¿no? Así es, y se les tomaba como entrada, enfermos, no como regresarles la personas dignidad con es una lo condición. más relevante de todo, Así ¿no? es, entonces ponerlos dentro de la política pública, visibilizarlos y apoyarlos es un gran paso. En este año esperamos llegar a la meta de 2 millones de personas que tengan este apoyo. Y son desde niños o niñas que les puedes cambiar la vida, sobre todo cuando son pequeños, también con el apoyo de la rehabilitación, que tenemos ahí un acuerdo con la Fundación Teletón, muy bien. Y atendemos a 25,000 niños que se les paga su terapia de manera gratuita y que de verdad se cambian vidas. Cuéntame una historia de carne y hueso, o sea, que hayas dicho, carajo, para esto trabajo, o sea, qué maravilla. Mira, nosotros hemos visto cómo los niños
que van a su terapia, por eso te digo que la atención a las personas con discapacidad es muy humano. Para nosotros, tomar una taza de café, tomar la cuchara para comer la sopa, etcétera, Automático. es un asunto que ni siquiera lo valoramos. Pero cuando ves que un niño, gracias a la terapia, alcanza a llevarse a la boca su sopa y que la mamá rompe en llanto, Pues porque claro. eso significa para ellos autonomía. Imagínate una mamá que tiene un hijo o hija con discapacidad y que piensa que cuando ella no va a estar, ¿qué va a pasar con ese niño o niña? Entonces las familias, el esfuerzo mayor que hacen y lo que nosotros buscamos es que alcancen su autonomía básica para algunos de ellos, que se puedan cambiar de ropa, que puedan ir al baño, que puedan comer. Lo que para nosotros pudiese ser algo muy básico, para esas familias es algo de la mayor trascendencia. Entonces, la rehabilitación, que es de las cosas que no se saben, hoy también es un derecho en la Constitución. El gobierno está obligado a apoyar a las personas con discapacidad en su rehabilitación, porque es un derecho llave. La rehabilitación le permitirá ir a la escuela, ir a un trabajo, acceder a su salud, de tal manera que esta atención, especialmente a ellos, es algo muy humano, Claro. que estaba invisibilizado, que hoy se ve, hoy estamos hablando de inclusión y de otras Y cosas. que afortunadamente, y lo vemos todos los días en todos estos estados en donde se ha, y no nada más lo que hace la Secretaría del Bienestar, sino también lo que hace Teletón, lo que hace, digamos, todas las instancias que se han involucrado Así es, los medios en de esta chamba, los comunicación. medios, claro. O sea, hoy vemos y sabemos que hay una cantidad importantísima de personas con discapacidad que tienen además acceso al empleo. Así es, que pueden desarrollarse, que pueden hacer de su vida lo que ellos decidan, y es algo muy, muy importante. Y por eso la presidenta, en su planteamiento de la construcción del segundo piso, implementó no solo la pensión de las mujeres, que es también un programa pues insignia, porque ella siendo la primera mujer presidenta, Así es. orgullo de todas nosotras, pues ha planteado apoyar a las mujeres en este reconocimiento, todo el esfuerzo que las mujeres hacemos a lo largo de nuestra vida. Pero en tanto adulto mayor como la pensión de discapacidad, se agregó una acción que es un programa que es Salud Casa por Casa. Y ahorita vamos a platicar de eso, pero déjame regresar al tema, antes de que avancemos con salud Sí. casa por casa, déjame regresar al tema de las mujeres, porque en efecto, la perspectiva de género ha sido, digamos, uno de los ejes más importantes en la elaboración de todos estos programas de la Así Secretaría del es. Bienestar, ¿no? Sí, sí. Del universo total de personas que reciben un programa de bienestar, el 55% lo reciben las mujeres. Entonces, digamos, puesto en el presupuesto de este año, por ejemplo, que es 1 billón de pesos lo que se está destinando a todos estos programas, las mujeres están... Es el 6%, déjame hacer 6% del Producto Interno Bruto. Así es. Es un, Ariadna, es un dineral. Así Es un es. dineral el que está bajo o sea, también bajo tu administración. O sea, me imagino que a ti te debe dar, o sea, claro que mucha responsabilidad y mucho orgullo, pero también ha de haber días en los que dices, híjole, o sea, hay que cuidar que esta fortuna, porque es eso, es una fortuna de dinero, o sea, hay que cuidar que se aplique como se tiene que aplicar, ¿no? Sí, esa es una tarea de las que no se ven, pero si no se hace bien, pues sí se siente. Y tenemos la responsabilidad de cuidar esta cuantía de recursos que van destinados al pueblo de México, y que antes, pues ese billón de pesos, ¿dónde estaba? ¿En qué se empleaba? Bueno, hoy está en esto. Y las mujeres representan el 55%, es decir, 550,000 millones de pesos se destinan directamente a las mujeres, más allá de las políticas que implementa la Secretaría de las Mujeres, que también son muy importantes. Y la pensión, pues lo que hace es reconocer pues a todo ese esfuerzo de las mujeres a lo largo de la vida, sobre todo a las adultas mayores. Tú imagínate a una mujer campesina que se paraba a las 4 de la mañana a hacer los desayunos, a llevar la comida a la parcela con el esposo, ella trabajar en el campo, atender a los hijos,
y es una vida difícil la de las mujeres en el campo, que al final de su vida sigue dependiendo de que los hijos, el esposo, alguien le dé un recurso, porque se ha trabajado mucho, pero no se ha recibido recursos por ese trabajo. Y llegar a los 60 años y que sepan que tienen su pensión bimestral, hoy es de 3,100 pesos, pero sobre todo que tienen la seguridad y de decir, esto me lo gané yo. No es una concesión graciosa al gobierno, esto me lo gané yo, me lo están entregando y es para mí. Y siempre les decimos, gástenselo en lo que ustedes quieran, cómanse aquello que siempre se les antojó, den un paseíto por ahí para ustedes. Las mujeres, casi siempre, estamos viendo por la familia. Y eso es muy bueno. Porque todos los demás estén bien, menos sí, nosotras. Exacto, porque porque todos los demás estén bien en la familia, en la comunidad. Y este es un momento también en las que ellas se sientan reconocidas como debe de ser. Y además, pues estas pensiones y programas también son para nosotros al futuro, ¿verdad? ¿Había alguna época en la que se hablaba, ¿no?, de los programas sociales que existían antes, que pues también pues, habrán sido necesarios en su momento, pero decían, es que la lana que llega a las familias mexicanas, pues va el señor y se las gasta en cajas de cerveza? ¿Cómo le hace actualmente la Secretaría del Bienestar para evitar, digamos, que el destino final de los recursos que se le entrega a los y las mexicanas termine en donde pues es lo menos deseable que termine, ¿no? Bueno, en el caso de todo el sistema de becas, por ejemplo, quien recibe los recursos son las mamás de los niños. Y las mujeres somos mejores administradoras y somos más honestas. El bienestar de los niños. Así es. Entonces, esos recursos los recibe la mamá. Las pensiones de las mujeres las recibe de la mamá. Las personas con discapacidad, casi todas son mujeres las que cuidan a las personas con discapacidad, ya sea sus hijos, sus hermanos, sus nietos, casi todas son mujeres. Y hay programas como el de La Escuela es Nuestra, que es un programa para rehabilitar las escuelas, darle mantenimiento. La Clínica es Nuestra, que es lo mismo que los centros, las clínicas, los centros de salud, se remocen cada año. Y estas obras las hace la comunidad, se entrega el recurso a la comunidad, pero el requisito es que todas tienen que ser mujeres tesoreras, las que administren. Entonces, muy bien pensado eso, igual también en el fondo que le estamos entregando a los pueblos indígenas, que son fondos para sus comunidades, para hacer obras de infraestructura básica, agua, alcantarillado, urbanización, las tesoreras deben ser mujeres. Puede haber presidente del comité y demás, pero quienes están administrando los recursos de esos programas son mujeres. Y para quienes se les entrega, siendo hombres, sus recursos, pues también tienen la libertad los abuelitos de usar su recurso en lo que ellos decidan. Que eso también es muy importante. En el pasado se les pedía la comprobación y había unas grandes estructuras para andar auditando al pueblo, cuando el que tenía que ganarse la confianza del pueblo era el gobierno. Nosotros depositamos en la gente la confianza del uso de sus recursos. Recuerdo que al principio se cuestionaba si los jóvenes iban a usar sus recursos en sus becas o se iban a ir a tomar una cerveza y esto. Es algo que no ha pasado. No dudo que eventualmente alguien lo haga, pero hoy los programas también están en la conciencia del pueblo, ¿no? Y creo que brindarle esa confianza a la gente de hacer el uso de su recurso como se considere, también ha ayudado a levantar el país. Te pongo un ejemplo. En el caso de los programas como La Escuela es Nuestra, se han rehabilitado 175,000 escuelas de educación básica, que es la cantidad que hay en todo el país. Ya se han entregado 2 o 3 veces estos recursos. El gobierno no hubiera podido rehabilitar esos planteles a las 175,000 escuelas. Imagínate, 175,000 contratos. Pero además, los padres de familia, claro que quieren lo mejor para sus hijos y lo hacen con un amor y dejan unas cosas maravillosas. Y además lo ejecutan con una eficiencia al involucrarse, ¿no? Así es. Y además también lo cuidan, porque ellos mismos lo han hecho. Así que
Hoy consideramos que los recursos están bien aplicados por la población y es nuestra responsabilidad, como bien decías, pues cuidarlo, operarlo correctamente, que es la tarea que nos toca. Oye, los neoliberales, Ariadna, quienes tenían formación neoliberal, decían, no, pues es que no me des pescado, enséñame a pescar, ¿no? O sea, que para, digamos, en ese entramado eh, ideológico del mundo, o sea, era como dar, ¿no? O sea, dar este tipo de ayudas en realidad no sería sostenible en el tiempo si no le das a las personas las herramientas necesarias para que a futuro, digamos, si de repente retiraras las ayudas que se dieran, pudieran seguir adelante. ¿Qué está haciendo el gobierno de México para que en efecto, digamos, esta inversión que está haciendo en todas las personas, sobre todo las más necesitadas, en realidad tenga un aliento de futuro, que no sea nada más una ayuda ahí suspendida en el tiempo que sirve mientras existe? Y si deja de existir, entonces, ¿qué? Claro, bueno, primero no van a dejar de existir. Hay que Ajá. darle siempre tranquilidad a la población. Y algo importante, cuando la oposición plantea esto, ¿no? La concepción neoliberal es enséñale a pescar y no le des el pescado. El tema es que se robaron el pescado. Entonces no había mucho que Ni pescar. aunque aprendieran a Ni pescar, aunque ¿no? aprendieran, pues Ajá. se robaron el pescado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Mira, los programas atienden a los grupos vulnerables de la sociedad, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los jóvenes que no tienen un empleo y que no están en la escuela, con jóvenes construyendo el futuro, a los niños por su edad para impulsarlos en la edad escolar, a las mujeres hoy como un reconocimiento por su trabajo y por su edad, y pues a los campesinos, ¿no? Que son los grupos que habían sido excluidos históricamente. Y para la parte de quienes están en edad productiva, ¿no? Que se dedican a trabajar y que se dedican se esfuerzan todos los días por su familia, pues está la política del mejor nivel del salario mínimo que hemos tenido en la historia. Porque, a ver, Eso fue histórico, ¿no? Así En es. este sexenio, en este segundo piso, momento segundo piso de la cuarta transformación. O sea, que el salario mínimo, o sea, se elevara como no se había elevado nunca antes, eso Así fue es. relevantísimo, ¿no? ¿Por qué es muy relevante? Porque los mexicanos somos muy trabajadores. Antes se decía que el mexicano era flojo y no era verdad. Nada más que Abajo de la penca ahí, ¿no? No es cierto. ese trabajo no era bien remunerado. Hoy la gente trabaja y tiene un salario digno por ese esfuerzo que realiza. Entonces, las personas tenían un trabajo mal pagado, hoy tienen un trabajo mejor pagado. Siempre aspiramos a que sea mejor. Hemos ya duplicado el monto. Recordaremos que para el cierre del sexenio, el presidente Peña, el salario mínimo estaba en menos de 3,000 pesos y hoy estamos casi a los 9,000 pesos. Entonces, estamos hablando de que hay una valorización del trabajo de la gente, de ese esfuerzo. Con el dólar al mismo precio, además, ¿no? O sea, Así es. me voy a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto y al día de hoy, y digamos la moneda mexicana, el famoso superpeso, sí, pues también el dólar está debilitado Devaluado. ahorita en el mundo, o sea, pero en realidad, si comparásemos, o sea, pues sí hay una ganancia en poder adquisitivo para las personas que reciben el salario mínimo, Así como es. no estaba puesta entonces, Y ¿no? que además, por ejemplo, derivado del incremento del salario mínimo, el Infonavit tiene más recursos en su fondo. Tiene 1 billón de pesos en su fondo y por eso se está construyendo vivienda para los trabajadores. La meta de la presidenta es 1,5 millones de viviendas y cada día le aumenta un poco más a la meta para los trabajadores y que sean viviendas dignas, no huevitos como era en el pasado y lejos de donde están los servicios. Entonces es un ganar-ganar porque el salario mínimo, bueno, recupera el poder adquisitivo, dignifica a los trabajadores, a todo aquel que trabaja y se esfuerza y se para en la mañana y todo el día batalla y en la noche llega a su casa y demás, se ha dignificado ese esfuerzo. Entonces,
que estamos haciendo que el trabajo sea bien remunerado y que haya mejor ingreso para las familias. Y de la mano con el tema del salario mínimo, que yo sé que no es tu secretaría, que depende, digamos, pues de otra dependencia, pero termina impactando también en las poblaciones a las que tú atiendes, Ariadna. El tema de la jornada laboral de 40 horas. Todavía no sé, todavía no está en el pleno, pero digamos, ya está, digamos, Sí. en la mente de todos los legisladores, además de todos los partidos políticos, ¿no? Así es, creo que es una decisión, sobre todo que hay que reconocer que ha sido consensuada con los sectores, tanto obreros como patronales, de caminar a lograr las 40 horas. Justo este sábado que estuvimos con la presidenta en San Quintín, Baja California, el secretario del Trabajo se quedó para platicar con los diputados y exponerle las leyes en la materia. Y se han avanzado en cosas muy importantes. Somos el único país en el mundo que ha regularizado en materia laboral a todos los que trabajan en las plataformas digitales. Y hoy 1 millón de trabajadores. Si hablamos de a donde pides comida, pides tus taxis de aplicación, y en fin, tantas otras, afortunadamente, que existen, porque también es otra forma de dar empleo, pero qué importante regularlas, ¿no? Sí, regularlas y que tengan sus derechos laborales, su seguridad social. Entonces, se ha avanzado mucho en esta materia y las 40 horas, pues es una aspiración histórica, no solo nuestra, sino de quienes lucharon detrás nuestro, de la Revolución Mexicana. Y creo que es seguir haciéndole justicia a los trabajadores, tú, yo, todos somos trabajadores, pero sobre todo para quienes tenían salarios más bajos y que hoy tenemos esta gran posibilidad de vivir de otra manera. Y los programas coadyuven con aquellos grupos de la sociedad que ya no pueden trabajar o que sí pueden trabajar, pero que ya están en edad de descansar, como los adultos mayores, que tienen una condición especial, como las personas con discapacidad, a los niños y jóvenes que hay que darles el impulso para que estudien, porque es ahí donde los queremos, en la escuela. Sí, esa tampoco es tu secretaría, esa está en Educación Pública, pero la beca Rita Cetina, que seguramente tú también estás muy al tanto de todo lo que está impactando en, sobre todo las niñas y las jóvenes. Qué importante eso, ¿no? Muy importante porque la beca, el presidente López Obrador planteó la beca universal para los estudiantes de preparatoria y se hizo universal a 4 millones de jóvenes. La presidenta dijo, vamos a avanzar. ¿Por qué el presidente empezó en prepa? Porque era ahí donde se interrumpía el curso de la vida escolar y donde podrían tomar otros caminos. Entonces el presidente decidió iniciar ahí. La presidenta continúa en esta idea de darle beca a todos los niños y los jóvenes y hoy la beca es universal también para los de secundaria. Y este año se está trabajando para incorporar a los niños de primaria con un apoyo para útiles y uniformes escolares. Esto para evitar la deserción escolar, ¿no? Así es. Y lo que decías, que eventualmente pues se terminan ahí metiendo, digamos, en los lugares, pues no solo menos deseables, sino también más peligrosos. Así es. Para ellas y para ellos en general, ¿no? Así es. Y que los niños y los jóvenes estén en la escuela es la construcción de la paz más segura que podemos realizar, porque es ahí donde los queremos, porque es ahí donde ellos van a aprender valores, van a aprender todo el curso escolar y lo académico, pero también a ser amigos, a trabajar en colectivo, a ser solidarios. Creo que la escuela significa pues el segundo hogar de todos los que a esa edad están estudiando. Entonces, la beca Rita Cetina ahora es universal en la secundaria y se va caminando para el tema de la primaria con apoyos para útiles y uniformes. Y de esta manera tener un círculo que permita darle el mayor apoyo a los jóvenes. Y para el que no quiere ir a la escuela, no quiere o no tiene condiciones para ir a la escuela, que esté en edad laboral, pues el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es la primera oportunidad de trabajo para que no pase esto de no tienes experiencia porque no te contrato porque no tienes experiencia y no tienes la oportunidad. Hoy tienen los jóvenes esa oportunidad y ya han pasado 3,5 millones de jóvenes por el programa. ¿Y cómo han estado los resultados de ese programa? Bueno, me parece que ha sido un buen resultado porque una parte importante
se contrata ya formalmente en el lugar donde hizo su capacitación, que eso es lo que se pretende. Primero, que ellos aprendan un oficio, una actividad, cualquier tema laboral, es durante un año. Se les da el apoyo de un salario mínimo durante un año. Después de eso, ellos tienen la oportunidad, bueno, ya aprendieron cosas, de contratarse ahí, si la empresa o el empleador así lo decide, o buscar otras oportunidades. Y cerca del 40% sí se quedan en donde fueron capacitados, y eso es muy importante porque ya los captamos, ya se quedaron en el ambiente laboral y ya seguramente tendrán otra vida, a que estuvieran por la calle deambulando, buscando opciones menores, con trabajos mal pagados, ¿no? Y que teníamos una juventud pues con pocas aspiraciones, vulnerable, deprimida, sí. Y hoy estamos empujándolos, nosotros los andamos buscando para que se incorporen, y hoy tenemos la escuela con becas, pero también la presidenta está abriendo más preparatorias que estén cerca de la casa, porque esto es muy importante. Los jóvenes, como hoy hay apoyos, la deserción ha disminuido, pero ahora necesitamos más escuelas. Entonces la presidenta está construyendo preparatorias, y también algo importante para los jóvenes. Aquí los que somos chilangos, ¿no? Los que íbamos... yo pensé que ibas a decir los que somos chavos, sí, la verdad sí, todavía estamos chavos, ¿cómo sí no? Somos, pero unos querían ir a la prepa de la UNAM porque era mejor, otros al CCH, pero los del bachilleres. Entonces, hoy lo que está haciendo la presidenta es construir un bachillerato nacional único, donde todos los estudiantes sientan que todos son valiosos y que todos sus estudios son tan valiosos como el de cualquier plantel, porque esto también tiene que ver con ellos cómo se sienten. Entonces, como ves, el bienestar tiene que ver no solamente con la entrega de recursos económicos, que en eso se ha materializado mucho de la política, sino también tiene que ver con la dignificación de la vida de la gente, del trabajador, de los jóvenes, de las mujeres, y para nosotros pues ese es el objetivo más grande. Obviamente pues nuestra tarea fundamental es el combate a la pobreza, porque de ahí partimos, pero nosotros hoy que vemos que los resultados están ahí, pues tenemos que seguir construyendo nuevas ideas, ser creativos como es nuestra presidenta, para resolver problemas como el de los jóvenes, como situaciones que ellos viven, y darles ese empuje, esas ganas de salir adelante, pero darles las condiciones, no solamente criticarlos como era en nuestro tiempo. El programa emblema, ¿no? El que yo creo que todos los mexicanos quieren y lo queremos profundamente, y si no lo queremos profundamente lo vamos a querer porque vamos a llegar a esa edad. Sí. El programa del adulto mayor, ¿no? Los abuelitos y las abuelitas. No, pues es un programa muy querido por todos, ¿no? Digo yo siempre, sirios y troyanos, porque es el reconocimiento a la vida de trabajo de nuestros adultos mayores, y que además es un programa que, bueno, representa la mitad de los recursos de los programas de bienestar. Se volvió universal, antes no se les daba a todos, hoy se les da a todos, aunque tuvieran pensión, no la tuvieran. Esta es una pensión que ecualiza que todos los adultos mayores tengan sus 6,400 pesos bimestrales, y les da una tranquilidad para pagar su renta, para pagar su gas, para pagar su despensa básica. Esto es muchas fundamental. Veces hasta sus medicamentos. Sus medicamentos, pasean. En el Tren Maya hay muchos adultos mayores paseando que nos dicen: yo ahorré mi pensión y me vine de paseo. A dar la vuelta. A dar la vuelta como se lo merecen. Ya ellos deben descansar, estar tranquilos. Y es un programa que pues es ícono en el mundo. Te quiero decir que también en México debemos valorar todo esto que se ha construido, que es un triunfo del pueblo, que es gracias al esfuerzo que el pueblo ha tenido por transformar al país. Estuve el año pasado en Qatar, en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social, donde nos reunimos cerca de 200 países, en donde cada quien expone sus políticas públicas, lo que está haciendo en materia de desarrollo social. Y quiero decirte que en México debemos sentirnos orgullosos. Tenemos los programas más grandes en número, aunque hay países
más grandes en población que el nuestro, pero los programas no llegan a la dimensión de lo que nosotros estamos teniendo en México. En este año estaremos llegando a arriba de 40 millones de personas en México que recibirán un programa de bienestar. Entonces, los programas pues están construyendo esta relación solidaria entre la comunidad y que el gobierno cumpla su obligación, para nosotros es por convicción, que lleguen estos recursos, pero también otras políticas que acompañen la dignidad del pueblo. En el año 2040, que está casi que a la vuelta de la esquina. No falta tanto. En el año 2040 se estima que vamos a ser 20 millones de adultos mayores. Así es. O sea, tú y yo vamos a estar ahí. Sí. Tú y yo ya vamos a estar en digamos, en ese universo. Tú y yo ya vamos a estar pues en edad de recibir nuestra pensión. Así es. ¿Cómo y con nosotras, otros 20 millones de mexicanos y mexicanas, ¿cómo le va a hacer México con la presión financiera, las finanzas públicas, de esta inversión que está pasando en México y en todo el mundo, la inversión de la pirámide poblacional? Sí, en México hoy los adultos mayores representan el 12% de la población. Para 2050 van a representar el 36% de la población. Sí. Vamos a representar. Porque ahí vamos a estar, ahí vamos Ariadna. a estar. O sea, es la verdad, ahí vamos a estar tú y yo ya, ¿eh? Así es, primero Dios vamos a llegar a esa edad. Pero efectivamente esto debe ser un planteamiento de análisis permanente. Y la presidenta, que quiero decirte que es una mujer pues muy trabajadora, ya la conocemos, pero hablando del trabajo cotidiano con ella, es una mujer con mucha precisión en lo que estamos haciendo. Revisa, al fin científica, pues sí, maestra, sí, ¿no? Y nos hace que todo funcione de esa manera. Y desde el inicio de la administración, mi primer reunión con ella, ya siendo ella presidenta de la República, fue justo este tema. Los recursos que íbamos a emplear como proyección en el sexenio, y tiene que ver con un asunto de planeación financiera, hacer las cosas bien de nuestra parte para que los recursos que se nos dotan sean los que alcancen los recursos. Entonces, sí hay una planeación desde la Secretaría de Hacienda para que haya garantía, sobre todo en esta pensión, que crece la población, en otra población como los niños, que los niños cada vez son menos, pero que es una beca que es por un tiempo, 3 años, 6 años, dependiendo, y la de adulto mayor es para siempre, esa es la diferencia. Entonces sí hay un control de la Secretaría de Hacienda para garantizar estos recursos. Porque además está puesto en la Constitución. Porque además o sea, no es como que de repente dices, no, pues ya saben que ahí se ven, abuelitos, abuelitas, va y no hay, ahora sí que de dónde das, ¿no? Además, elevar los programas a rango constitucional es justo eso, dejar garantizado que el recurso del pueblo sea para el pueblo. Y por eso esta semana nuestra presidenta está presentando los planes de inversión pública para hacer obras, para que haya empleo y demás, para que haya una economía fuerte y tengan por seguro que desde la Secretaría de Hacienda, pero la presidenta en persona, ella le da seguimiento puntual, que los recursos siempre estén dispuestos especialmente para esta pensión. Oye, el tema, fíjate que platicaba yo con Lidia, que es una chica que trabaja contigo antes de que tú llegaras, y le contaba yo que hace muchos años me platicaron que en Japón tenían una política pública, que la verdad ignoro si siga vigente, pero tenían una política pública súper bonita para los adultos mayores, sí, que era que los chavos y las chavas iban a pasar tiempo con ellos. O sea, porque era una forma de servicio social, ¿no? Y así se les liberaba también servicio social a los chavos y a las chavas que estudiaban. Y me decía, pues eso un poco, me decía Lidia, tu colaboradora, me decía, pues eso es un poco, porque para los abuelitos era increíble tener la compañía. Así era sobre todo eso, no nada más salir a pasear un poquito, caminar, platicar, ¿me entiendes? Era en realidad tener la compañía de otro ser humano, ¿no? Y me decía Lidia,
Pues es que fíjate que algo muy similar a eso está pasando con el programa de salud casa por casa. Sí, casa por casa. Los y las personas del sector salud que van a visitar a los abuelitos y a las abuelitas, en realidad, más que tomarse la presión, que claro que se las toman, pero lo que quieren también es un poco de compañía. Así es. Fíjate que efectivamente en Japón tiene una política muy exitosa, pero además los mayores en Japón son de mucho respeto. En México también. Nosotros somos una sociedad, una comunidad muy apapachadora con nuestros abuelitos. Nos gusta. Porque en general, ellos, abuelitos y con todo mundo, ¿no? así es, porque ellos pues así son con nosotros, ¿no? Los abuelos son algo muy sentido de nuestro país, ¿no? Y en Japón tienen esta política de cuidado y respeto para ellos. La presidenta planteó a los adultos mayores, los tenemos que seguir cuidando y sobre todo en su salud, porque justo por esta situación de que va engrosándose la población adulta mayor, si nosotros no prevenimos desde ahora su salud, no va a haber sistema de salud que aguante una población del tamaño que seremos los adultos mayores para el tiempo en el que será más que cualquier grupo poblacional. Entonces la presidenta planteó pues un programa de prevención de la salud que está siendo también de acompañamiento a ellos. Hicimos un censo con los servidores de la nación, un cuestionario de más de 100 preguntas de cómo se sienten, de qué desayunan, qué comen. Sabemos hoy todo de nuestros adultos mayores. Somos el país que tiene mayor información de su población adulta mayor. Y ahora las enfermeras son servidoras de la salud, son 20,000 y están en la Secretaría de Bienestar, también nos toca coordinarlas. Por eso pregunto, sí. Y entonces ellas tienen un territorio determinado, hace 6, 7 manzanas, y todos los adultos mayores de ese territorio, ellas los visitan, llevan su maletín, les toman la presión, la temperatura, todos los signos vitales, les han levantado su historia clínica, ya sabes, ¿no? Esto de qué enfermedades has tenido, cuántas veces te han operado, si tuviste alumbramientos, si fue cesárea, si fue parto natural, etcétera. Esto nos ha permitido estas 2 visitas, ya llevamos 10 millones de visitas de los servidores de la nación. 10 millones, wow. Y 10,5 millones de consultas que han dado las enfermeras. Y esto es en toda la República Mexicana. Esto es en todo el país. ¿Y qué pasó al principio con los servidores de la nación? Tardamos más de lo que deberíamos. ¿Por qué? Porque los abuelitos se ponían a platicar. Claro. Porque lo que necesitan es compañía. Esa fue la conclusión más importante de lo que estamos haciendo en este programa. Pues el cuestionario estaba programado para hacerse en media hora y teníamos entrevistas de casi 2 horas. Ajá. Porque cuando les preguntábamos, ¿y qué enfermedad tiene? No, fíjese que yo trabajaba en un buque de Pemex y entonces un día me caí y nos contaba toda la historia. Claro. Y el doctor Kirchenovi, el secretario de Salud, me decía, ustedes ya están haciendo una intervención terapéutica porque los están escuchando a todos los adultos mayores. Y tenemos cualquier cantidad de historias, nos hemos encontrado artistas, futbolistas, pintores, funcionarios públicos de aquellos años, ¿no? Del periodo estabilizador de México, etcétera, etcétera. Entonces, hoy las enfermeras los visitan, les toman sus signos y demás. Ahora ya les vamos a hacer sus pruebas de glucosa, de triglicéridos, de colesterol. Qué bien, qué bien. Para conocer, pues, cómo están, porque hemos encontrado cerca de 5,000 personas que si no llegamos se mueren, porque traen una tensión arterial muy alta. Yo pensé que estaban esperando su visita. Así. Pues también, pero personas que hemos encontrado en situación de abandono, en condiciones de salud muy difíciles, ¿no? Y todo el sector salud ha sido nuestro mejor aliado porque nos los reciben así, nada de fila ni nada. Ellos llegan directos, se les ha atendido, los hemos traído a los hospitales nacionales por complicaciones de su salud. Pero además muchos dicen, es que no me ha venido a platicar la enfermera. Y nosotros, es que lo va a ir a revisar. Lupita no ha llegado, así. Así es, entonces ya vamos por la segunda consulta porque la primera es larga. Cuando te dicen en un doctor,
es de primera vez, es porque te va a levantar la historia clínica y tardas más. Ya levantamos casi cerca de 11 millones de historias clínicas de ellos y ahora ya vamos a ir más recurrentemente a visitarlos. La idea es irlos a visitar entre 2 y 3 meses cada vez para ver cómo están, para ver que sigan bien, para los que tienen alguna atención médica especial, darle seguimiento. Y también ya iniciamos un piloto en el Estado de México para darles sus medicinas. Y entonces la enfermera ahí les va a dar su receta, ellos van por sus medicinas de un cuadro básico porque la mayor prevalencia de la enfermedad que se tiene es diabetes e hipertensión. Claro. Y los medicamentos que tenemos en nuestro cuadro, que son 22, cubren el 95% de las medicinas que requieren los abuelitos. Y las enfermedades que requieren algún tipo de especialidad, esas se canalizan, se alguna institución se refieren, a alguna institución de salud pública, al IMSS, ¿no? Bienestar, al IMSS o al ISSSTE, nos los reciben ahí para darles ese seguimiento y te hemos salvado vidas. Hemos llegado en momentos de se acaba de caer, se cayó en la mañana y está muy grave y hemos podido pues salvarlos porque se ha actuado de manera pronta y expedita. Así que ese programa es muy bonito, es muy humano, porque sí damos la atención médica, pero también escuchamos y estamos cerca. Qué importante, la verdad, qué Sí. importante. Y también atendemos con este programa a las personas con discapacidad. Porque además eso, todos también, o sea, no solo vamos a ser adultos mayores, sino que todos eventualmente vamos a tener algún tipo de discapacidad. O sea, la más común es que pues, ya no vemos tan bien como veíamos a los 20, yo desde ahorita, como veíamos a los 20 años, pero cuando lleguemos a cierta edad vamos a tener algún tipo de discapacidad, sí o sí. Así es, por eso es muy importante este programa que es de prevención. Y de verdad es el programa de prevención más grande del mundo. No tiene otro país un programa como este. Brasil tiene un programa similar, básicamente para el medicamento, pero nosotros, toda la información que ya tenemos, todo lo que se ha trabajado, o sea, hemos hecho 20 millones de visitas entre los servidores de la nación y los de la salud, ahora las enfermeras. Los adultos mayores saben que estamos pendientes de ellos, las personas con discapacidad, y sobre todo escucharlos y estar con ellos. Sirve el momento para decirle a las familias que hay que irlos a visitar, Sí, a vayan, hablarles. No dejen todo en manos del gobierno. De las enfermeras del bienestar, ni mucho menos. Sí. Tenemos que estar cerca de nuestros adultos mayores, todas, todos, ¿no? Así ir a visitar a nuestros abuelitos o los abuelitos ajenos. O sea, todo. El vecino. Estarse cerca de ellos, ¿no? Fíjate que en el censo, algo muy importante, les preguntamos qué querían hacer. ¿Y qué te dijeron? Platicar. Pues sí. Eso fue lo que Tú y yo estamos platicando aquí. ¿Sí? Los seres humanos somos mamíferos. Necesitamos platicar, necesitamos contacto físico, cercanía. Entonces, hay que irnos con los abuelitos y las abuelitas. Y a veces con una videollamada, con una llamada, pero una videollamada les hace el día. Completamente. Entonces, no nos quita nada y les damos mucha vitamina para seguir adelante. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, déjame trasladarme de volada al año 2050. ¿Qué te gustaría que una niña que hoy en 2026 tiene 10 años, te diga a ti, Ariadna Montiel, en el año 2050? Pues me gustaría que hubiera terminado sus estudios universitarios, que me contara qué estudió, que tuviera una vida en familia, como la familia que decida, ¿no? Pero sobre todo eso, que haya tenido la posibilidad de estudiar y que tenga un trabajo digno. Yo creo que esa es nuestra mayor aspiración para ellos. Y que ojalá varios de los programas que hoy existen, porque son muy necesarios, en ese entonces ojalá ya no lo sean tanto, ¿no? Así es, claro, nosotros es algo que debemos de ir transformando, como se va transformando el país. Hemos reducido la pobreza, pero no hemos concluido la tarea. Debemos seguir caminando porque aún tenemos pobreza extrema, porque aún tenemos pobreza, pero lo más importante de este modelo es que hemos encontrado la fórmula para lograr reducir la pobreza. Entonces hoy estamos
con los programas, ampliando los que son necesarios para las poblaciones que lo requieren, pero también la política de bienestar también es la política económica. Mientras haya trabajo, con un buen pago, que haya mucha actividad económica, todo eso coadyuva a que el país esté bien y que las personas vivan con bienestar. Eso es lo que queremos. Y en ese mismo año 2050, tú tomando café con otra abuelita u otro abuelito, ¿qué te gustaría que te dijera, Ariadna? Mira, a mí me gustaría mucho que los abuelitos fueran más sanos. Fuéramos, porque vamos a ser abuelitos para entonces, nosotras, sí, ¿no? ya estaremos con nuestra pensión tomando café. Que fueran más sanos, que pudieran tener una proyección de vida más saludable, ¿no? Creo que eso, cuando ves y pues tratamos con tantos adultos mayores y los ves y lo que te dicen es no hay cosa más valiosa que la salud, y sí es verdad. Sí, pues el famosísimo dicho sabio, mientras tengamos salud. Todo lo demás funciona. Creo que si logramos eso, y hoy que tenemos esta responsabilidad de la prevención de la salud para esa población y que cuando lleguen los años más avanzados, se viva mejor, el Estado mexicano invierte en salud, pero lo mejor no es invertir en resolver la enfermedad, sino en que haya salud. Y yo creo que eso es lo que yo quisiera para ellos. Pues qué maravilla, muchas gracias por todo este tiempo. Y la verdad es que el universo de lo que hace la Secretaría del Bienestar es tan nutrido y tan inmenso que creo que nos resultó insuficiente esta conversación, pero seguramente volveremos a platicar y pronto de todo lo que están haciendo en tu secretaría. Muchas gracias. Yuridia, muchas gracias. Y de verdad que pues sobre todo los abuelitos, estén cerca de ellos, no estén dejando todo nada más en manos del gobierno. ¿Por qué? Porque son sus abuelitos. De ustedes, ¿eh? De ustedes.